Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos a esta quinta prédica virtual. Estamos en tiempos de cuarentena, estamos en tiempos en que tenemos que quedarnos en nuestros hogares, pero bueno, eso no nos detiene a compartir la palabra del Señor. En este día quiero compartirte una palabra que tiene que ver con las prédicas que ya hemos visto estos últimos días y que tienen que ver con la venida del Señor Jesús. La prédica del día de hoy se llama La iglesia que Él viene a buscar. Y quiero que me acompañen a leer en el capítulo 5 de Efesios, versículos 25 al 27, y dice así: Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Más allá del contexto de que este párrafo está hablando de la relación matrimonial, el apóstol Pablo, al hablarnos y al hacernos esta comparación, nos está dando unas verdades tremendas, verdades eternas, verdades muy profundas que tienen que ver con la relación de la iglesia y el Señor Jesús, es decir, la relación de la novia con el novio. Y nos habla de que Él viene a buscar una iglesia amada, una iglesia santa. En el capítulo 9 de Romanos, versículos 23 al 25, dice así: ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Lo primero que debemos entender aquí, hermanos, es que Dios nos llama y nos dice amada. La iglesia es la amada del Señor, aquella con quien Él se casará. Por eso que la iglesia tiene la figura de la novia, de la comprometida, la desposada, porque Él viene a buscarla, porque la ama, es su amada. La iglesia no es perfecta, la iglesia tiene fallas y defectos, pero aquí en estos versículos vemos que el Señor viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha ni arrugas, una iglesia sin nada que reprocharle ni señalarle. Y es por eso que yo quiero que veamos este pasaje y lo podamos sacar algunos principios de él para que nosotros podamos entender lo que Dios está haciendo con la iglesia, preparándola para ese día que nos vamos a presentar con Él, ¿sí? Y ese día está cerca. Y quiero invitarte a que veamos 3 puntos. Primer punto: se entregó para santificarla. Allí dice en el versículo: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La iglesia no podría existir si el Señor, no se hubiese entregado por ella. Si Él no hubiese hecho eso, en ninguna manera la iglesia podría tener existencia. Por eso es que la primera muestra de amor del Señor por su amada, por la iglesia, es que Él se entregó por ella para que pueda existir. La palabra santificar que utiliza aquí, ¿no?, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, es la palabra griega agiazo, y tiene 2 grandes significados. Por un lado, el significado de purificar, y por el otro lado, el de separar.
En este contexto, porque después vamos a ver la otra parte, pero en esta primera parte Él dice que se entregó por ella para apartarla, para separarla, para consagrarla para Él. Él la saca del mundo. Él la ama de tal manera que la saca del mundo para Él, para consagrarla, para apartarla. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que si Él nos sacó de allí, no podemos volver allí. Si Él nos saca del mundo, nos aparta y nos consagra, no es para volver allí. Si Él entregó su vida y se entregó a sí mismo para sacarnos del mundo, no podemos, por amor, volver al mundo. Hermanos, si hemos sido separados del mundo, no podemos volver al mundo. No podemos estar involucrados en una relación de amor con el mundo, porque ahora nuestra relación de amor es con el Señor, con el novio, con el amado. Dice el apóstol Juan: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor viene a buscar una iglesia apartada del mundo, una iglesia que lo ama a Él más que a este mundo. Y si bien debemos convivir en este mundo, porque trabajamos y nos movemos aquí, en ninguna manera eso significa que yo me estableceré en un vínculo de amor con este mundo o con cosas de este mundo. Mi amor tiene que estar solamente para el novio, para el Señor Jesús. En segundo punto, quiero hablar de que la iglesia es purificada por la palabra. Dice el párrafo que leímos: Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. El sentido de esta expresión es que por la palabra el Señor la va lavando, la va purificando a la iglesia. Y no hay mejor purificador para la iglesia del Señor que la palabra que el Espíritu Santo toma y nos la revela y nos la enseña. Ese accionar del Espíritu con la palabra, no la teoría, sino con la palabra activa, viva, es la que hace que la iglesia vaya siendo lavada para ser purificada. Esta acción es similar a lo que el Señor Jesús enseñó la noche en que Él iba a ser entregado, esa última noche de la última cena. Lo primero que el Señor hizo cuando entraron al aposento fue tomar, dice, una palangana, toalla, agua, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Quizás ninguno de ahí entendía nada, pero nadie hablaba, excepto cuando le tocó a Pedro. Y Pedro, cuando el Señor se acercó a lavarle los pies, dice en Juan 13, 6, 10, que sucedió lo siguiente. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Este pasaje tiene la enseñanza en el Antiguo Testamento, donde se nos da a mirar, a observar el lavacro,
aquella fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban para entrar a ministrar al lugar santo. En Éxodo capítulo 30, versículos 18 y 19, dice que ese lavacro, que esa fuente, es para que los sacerdotes se laven las manos y los pies. ¿Por qué? Porque ellos habían sido purificados. Ellos ya tenían la purificación de su persona, pero tenían que lavarse las manos y los pies porque era lo que se contaminaba a diario con todas las tareas y con el convivir también entre el pueblo. El Señor Jesús, esa noche que le lavó los pies, dijo al final que los discípulos ya estaban lavados, ya estaban purificados, que solamente tenían que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los pies eran la parte que se contaminaba de andar por este mundo. Aunque ellos ya habían sido lavados, necesitaban estarse lavando continuamente los pies. Una figura de que uno puede estar purificado, pero necesita constantemente ir al Señor y purificar lo que se contamina. En este caso, nosotros necesitamos ser purificados, la iglesia necesita ser lavada, purificada, y el elemento con el cual Dios lava la iglesia como si fuera agua es la propia palabra del Señor. Nosotros ya estamos purificados por lo que el Señor hizo en la cruz. Ya estamos purificados porque Él murió, porque Él se sacrificó y con su sangre nos ha limpiado, nos ha purificado. Pero día a día nos podemos contaminar con lo que vemos, con lo que decimos. Nos podemos contaminar con tantas cosas que este mundo nos ofrece. Pero la palabra del Señor nos purifica de todo eso. Por eso es que tenemos que leer la palabra, meditarla, aprenderla. El Señor Jesús, cuando estaba orando en el capítulo 17 y oraba por los discípulos, dijo esto en el versículo 17 del capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Allí es donde nos tenemos que dirigir día a día a leer la palabra y a ser purificados, que nuestra mente sea purificada, todo nuestro ser sea purificado, lo que se contamina sea purificado. Ya fuimos purificados por la cruz del Calvario, por el derramamiento de sangre, pero día a día necesitamos ir a la palabra a ser purificados por medio de la acción del Espíritu Santo con la palabra en nuestro ser. Tercer punto, la iglesia que Él viene a buscar. Justamente este punto tiene el nombre de la prédica. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. El Señor está trabajando en la iglesia y está trabajando para presentársela a sí mismo. Y ese día, el día de ser presentados, está muy cerca. Y el Señor mismo nos enseñó a prestar atención. Dice que en una de sus parábolas que cuando veamos que la higuera está dando sus brotes, es porque el verano se acerca. Si solamente con los brotes ya nos damos cuenta que el verano está cerca, el Señor Jesús nos quiere enseñar con eso de que hay señales que solamente van a ser como brotes, pero que ya nos dan indicio de que su venida está cerca. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. Por lo tanto, tiene que haber una iglesia preparada para su venida. Lo primero que dice es que esta iglesia es gloriosa. Y la palabra gloriosa aquí quiere decir honorable, digna de ser admirada. También dice aquí que es santa, es decir, que está purificada, y no solamente en la cruz del Calvario, sino en el día a día, como vimos en el punto anterior. El pecado no gobierna en ella.
También dice que es intachable, es decir, que no tiene nada en lo cual uno pueda señalarle una falta. Es irreprensible, como habíamos visto la semana pasada en la enseñanza. Que no tiene manchas ni arrugas. Y es interesante que esta expresión siempre la utilizamos para hablar de la vestimenta. Y es que la iglesia porta un vestido de novia, el cual tiene que estar a la altura del evento para el cual va a ser utilizado, y es una boda, y la boda con el novio, con el Señor Jesús. Por lo tanto, no tiene que tener manchas ni arrugas. Ahora, ¿qué sería todo aquello que podría hacer que la iglesia no esté como el Señor espera encontrarla? Igual reitero, el Señor está trabajando en ella, pero hay una parte nuestra. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para esperar al novio. ¿Qué sería todo aquello que el Señor no quiere encontrar en la iglesia? No lo quiere hoy y no lo quiere nunca. ¿Qué sería aquello? Obviamente el pecado y la contaminación. Es decir, lo que sale de mi interior, de mi corazón, y lo que yo dejo que entre en mí. El pecado sale, la contaminación entra. Por lo tanto, ¿qué es todo aquello que puede hacer que no estemos como Dios espera encontrarnos? De todas las manifestaciones del pecado, encuentro que hay una que es terrible y muy perjudicial para la iglesia. Y esa manifestación se llama división. División. Justamente porque ataca contra lo más valioso de la iglesia, que es la unidad. La división rompe la unidad, y al romperse la unidad, dentro de la congregación se rompen muchas cosas. Es por eso que cuando pienso en qué es lo más perjudicial, qué es lo que no representa a la iglesia que el Señor viene a buscar, es una iglesia que esté dividida, una iglesia que no esté en unidad. El pasaje dice que la iglesia es gloriosa, y esto significa que es admirada, que quienes la ven no tienen nada que decir de la iglesia, que se muestra al mundo y muchos la quieren. Por eso, el Señor Jesús también habló sobre la unidad y de los efectos de la unidad para este mundo. Capítulo 17 de Juan, versículo 22-23 dice: Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La perfecta unidad es la que hace que el mundo crea, porque la perfecta unidad es la que hace posible en la iglesia todo, desde ministerios, proyectos, desde autoridades, de santidad, todo se provoca cuando hay una perfecta unidad, cuando yo no tengo nada contra mi hermano, al contrario, yo fortalezco la unidad que debe haber en la iglesia. Es por eso que necesitamos trabajar en la unidad para que todo lo demás se desarrolle mucho. Cuando hemos pasado por el nuevo nacimiento, espiritualmente se nos revela y comenzamos a vivir en pertenencia y amor a un grupo. De hecho, cuando yo me convertí, cuando el Señor vino a mi vida y tuve un nuevo nacimiento, inmediatamente sentí pertenencia a un grupo, inmediatamente amé a aquellos que eran la iglesia que yo conocía. Y Dios nos ha dado el poder tener pertenencia a un grupo y amor a un grupo en una iglesia local. Y si bien pertenecemos a una iglesia general, mundial, una iglesia donde están los cristianos de todas las naciones, el Señor nos ha traído a una iglesia local para que allí desarrollemos todo lo que se necesita para la unidad.
Espiritualmente sentimos pertenencia a un grupo, amor a ese grupo. Necesitamos a ese grupo. Y es por eso que en este tiempo nos extrañamos. Es por eso que en este tiempo casi no nos basta el poder vernos a través de una pantalla. Nos extrañamos al cantar las canciones de cada domingo, pero a través de una pantalla. Quisiéramos estar haciéndolas juntos en cuerpo presente, pero bueno, lo hacemos en el espíritu. Nos extrañamos. Yo los extraño. Quisiera abrazarlos. Quisiera poder estar con ustedes. Este tiempo no nos lo permite, pero sí podemos trabajar en la unidad. Y sí podemos decir, yo pertenezco, yo amo a ese grupo, y lo podemos manifestar de muchas formas. Y hablando de la unidad, por todos los principios de la unidad, de la pertenencia, del amor, es que voy a ser un poco duro con lo que voy a decir. Es que no entiendo a aquellos que pretenden vivir el cristianismo desde la vereda del frente. No entienden que la iglesia es cuerpo, edificio, rebaño, familia. O sea, veo muchos cristianos desde la vereda del frente. Y son los que dicen que no necesitan a la iglesia. O viven el cristianismo a su manera, solos. Pero la iglesia no es eso. La iglesia, todas las figuras de la iglesia tienen que ver con unidad. Un cuerpo unido, un edificio donde piedra con piedra están unidas, un rebaño donde todas las ovejas caminan juntas atrás de un pastor, una familia donde hay unidad, donde hay mucho más que afinidad, hay una unidad espiritual, un ejército donde tenemos que trabajar unidos. Todo eso habla de unidad, de pertenencia y de amor y necesidad del cuerpo o de ese grupo. Por eso no entiendo a estos que pretenden vivir el evangelio o la vida cristiana desde la vereda del frente. No entiendo a aquellos que tienen como frase, yo con Dios todo bien, mi problema es la iglesia. O sea, no ha entendido, porque la iglesia puede tener defectos, pero es la iglesia, es la amada. No podemos estar bien con Dios y mal con la iglesia. Es la amada del Señor. No entiendo a aquellos que no sienten la necesidad de congregarse. Es como, yo creo que en este tiempo muchos me están entendiendo, porque en este tiempo estamos con una necesidad de vernos, una necesidad de congregarnos, una necesidad de estar juntos. Yo no entiendo a aquellos que dicen, no, a mí no me pasa nada, yo no necesito congregarme. Sinceramente, me da mucho para pensar esa actitud. No entiendo a los llaneros solitarios. Entiendo a los que creen que pueden hacer todo sin la necesidad del resto. No entiendo a aquellos que hablan mal de la iglesia y hasta, lamentablemente, lo publican en las redes. Critican. Y aún si tuvieran razón, con esa actitud me están demostrando falta de pertenencia y falta de amor al cuerpo del Señor, a la iglesia. Cuidado, a ellos yo les digo, cuidado, estás hablando de la novia del Señor. Y cualquiera que se mete con la novia del Señor no la va a pasar bien. La iglesia puede tener muchos defectos. Estamos en un proceso. Dios nos está moldeando. La iglesia puede tener muchos defectos, pero aún así es la amada del Señor. Nunca ataques a la amada, porque quien arreglará cuentas será Dios mismo. En vez de atacar a la amada, orá por la amada. Vos sos la amada. En vez de atacar a la amada y hablar mal de la amada, orá, procurá fortalecer la unidad,
Amá a la amada. Queridos hermanos, el tiempo se acerca. Él viene por su amada. Él la está preparando, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Debemos dejarnos moldear, debemos dejarnos santificar, debemos dejarnos limpiar, debemos dejarnos quitar las manchas y las arrugas. El Señor viene por una iglesia y eso es inevitable. Ahora, preparémonos. Estemos como Dios quiere que estemos. Dejemos que Él haga la obra mediante su Espíritu en nosotros. Queridos hermanos, la amada somos nosotros. Amada, Dios te bendiga. Maranata.